Va, Sheldon. En la mañana del Día de los Caídos, un grupo de motociclistas mayores recorría una tranquila ciudad francesa, haciendo resonar el rugido de sus motores. Antes incluso de que saliera el sol, antes de que se disipara la niebla, su llegada era evidente. Antes incluso de que se les pudiera ver, el sordo rugido de sus motores resonaba en las estrechas calles del valle. Esta tradición se remontaba a más de 30 años atrás. La ciudad se llamaba Montvalon, un pequeño pueblo olvidado, rodeado de bosques, en la frontera con Alsacia, al este de Francia. Aquí se les llamaba de diferentes maneras. Algunos los llamaban caballeros fantasmas, otros simplemente veteranos. Por alguna razón desconocida, nadie sabía exactamente a dónde iban ni por qué partían cada año el mismo día a la misma hora. Solo se sabía que nunca se detenían. Nunca saludaban, nunca se miraban. Caminaban solemnemente y en silencio, como si los llamara una misión sagrada. Desde la ventana de la oficina del periódico de Montvalon, la joven reportera Elodie Moreau observaba, como cada año, este silencioso desfile. Tras estudiar periodismo en París, había comenzado aquí su carrera. El pequeño y problemático periódico local era su última esperanza. Solo podían publicar 2 ediciones a la semana, el equipo se había reducido y las dificultades financieras ponían a todos a prueba. Traducido con la versión gratuita del traductor, justo a tiempo, dijo Marcel, el viejo fotógrafo del periódico, mientras se acercaba a la ventana con su vieja Nikon. Había empezado a trabajar para el periódico antes incluso de que naciera Elodie. Miró fijamente a los motociclistas, como si volviera a sumergirse en un misterio que llevaba años sin poder resolver. Elodie se acercó a la ventana. ¿Alguien sabe a dónde van realmente? Marcel se encogió de hombros. Probablemente vayan allí, detrás del bosque, al cementerio de Bois de Lumière. El antiguo cementerio está muy lejos. Llevan 30 años yendo al mismo lugar. Algunos dicen que uno de ellos está enterrado allí. Esa frase hizo que una chispa se encendiera en la mente de Elodie. Aunque en el silencio de la ciudad no había nada notable que ver, la devoción inquebrantable y silenciosa de esos hombres irradiaba un encanto misterioso. Una ceremonia silenciosa que se celebraba desde hacía años, un secreto oculto al público, tal vez un acto de expiación de la posguerra. Para Elodie era la oportunidad de salir de su papel de periodista y contar una historia real. Era el momento de demostrar su valía y hacerse un nombre en el mundo periodístico parisino. Esta historia podría ser la oportunidad no solo de salvar la carrera de Elodie, sino quizá incluso toda su vida. En la última junta general del periódico, su redactor jefe la había mirado directamente a los ojos y le había dado una severa advertencia. Una historia humana, Elodie. Encuentre algo que nos vuelva a conmover. O póngase al día. Esa mañana, mientras miraba por la ventana cómo se alejaban los motores, esas palabras volvieron a resonar en su cabeza. Elodie se levantó bruscamente y cogió su bolso. Me informaré, dijo con determinación. Marcel la miró por encima de sus gafas, con las cejas ligeramente arqueadas. No te gustan los desconocidos, de eso se trata. Elodie ya se dirigía hacia la puerta. Entonces no se darán cuenta de mi presencia, respondió con una sonrisa. Pero Elodie aún no sabía que ese viaje, que había comenzado por mera curiosidad, no solo sacudiría los persistentes prejuicios de la ciudad hacia esos hombres, sino que también la cambiaría profundamente. Su coche subía con dificultad por la empinada carretera de montaña. Iba lo suficientemente lejos detrás del último motociclista, fuera de su vista, pero lo suficientemente cerca como para seguirlo. Los motociclistas no se detuvieron en los pintorescos miradores ni redujeron la velocidad en las curvas. No conocían esa ruta. Era como si llevaran años recorriendo la misma carretera con el mismo destino. Después de casi 40 minutos de persecución, la columna giró hacia una carretera secundaria polvorienta. Solo un viejo cartel de madera llevaba las palabras descoloridas. Cementerio de Lua Alta, fundado en 1891. Elodie esperó a que las motocicletas pasaran.
Luego aparcó su coche a la sombra de los pinos. Sacó su cámara y su cuaderno del bolso y caminó tranquilamente por el sendero. El cementerio era mucho más grande de lo que había imaginado. Estaba situado en una colina con vistas al valle que se extendía a sus pies. Muchas de las lápidas tenían más de 100 años. Antiguamente, los pueblos de montaña enterraban a sus difuntos en lugares elevados, más cerca del cielo. Ahora crecían malas hierbas entre las lápidas olvidadas. La naturaleza recuperaba poco a poco lo que los humanos habían abandonado. Al final del cementerio, Elodie vio unas motos aparcadas cuidadosamente, una al lado de la otra. Se acercó en silencio y se escondió entre los arbustos silvestres y las viejas lápidas ligeramente inclinadas. Los motociclistas estaban formando un semicírculo alrededor de una tumba. Estaban de espaldas a Elodie. Cada uno sostenía algo diferente en las manos. Algunos tenían flores, otros banderas francesas, otros medallas antiguas o cintas. Algunos estaban arrodillados rezando, otros permanecían de pie en silencio. Nadie hablaba. El silencio estaba impregnado de un significado inexplicable, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Elodie levantó su cámara y amplió la imagen. Ahora podía ver claramente la lápida. Era una simple piedra de granito sin adornos. Solo tenía escrito Cabo Jean-Michel Rochefort, 1545-1968. Regimiento de Infantería de Marina. Descansa en paz. Era el nombre de un marine francés, no estadounidense. Los datos y el título hicieron que el corazón de Elodie se acelerara por un momento. Detrás de esa lápida no solo había un soldado, sino toda una historia que tal vez había quedado olvidada a la sombra de la guerra. El significado de esa ceremonia silenciosa se convirtió en algo más que un misterio para Elodie. Ya no era una simple espectadora, sino una parte viva de esa historia. La ceremonia duró menos de 15 minutos. Una oración, un silencio, una despedida. Sin discursos, sin lágrimas. Todos se detuvieron un momento en su silencio, en su lucha interior, y luego regresaron con pasos pesados a sus motocicletas. Los motores rugieron al unísono y resonaron como una sinfonía sombría por el valle, y todos se marcharon tal y como habían llegado, sin decir una palabra. Solo Elodie se quedó atrás, con muchas más preguntas que respuestas. Esa noche, en la polvorienta sala de archivos del periódico de Montvalon, Elodie apilaba cajas de 1984 sobre la mesa. Su sistema era increíblemente primitivo y desorganizado. Documentos amarillentos, notas manuscritas en sobres marrones con la fecha, pero también era increíblemente detallado. Si ese Jean-Michel Rochefort había muerto en la región, tenía que haber algún rastro de él en alguna parte. Finalmente, encontró una pequeña nota en la esquina inferior izquierda de una edición de julio de 1984, solo 2 párrafos. El titular no llamaba especialmente la atención y el artículo no era muy detallado. Un soldado local había fallecido en un accidente durante un entrenamiento. El soldado Jean-Michel Rochefort, de 18 años, nacido en Montvalon, falleció el martes en un accidente durante un ejercicio nocturno en su campo de entrenamiento cerca de Marsella. Las autoridades militares confirmaron que Rochefort había sufrido heridas mortales. No está previsto celebrar un funeral en el lugar. Rochefort deja a su madre, Marguerite Rochefort, que vive en Burdeos. Elodie frunció el ceño. Sin duda, esta muerte era trágica, pero no tenía nada de extraordinario ni heroico. No había escenas de combate, ni misiones secretas. Entonces, ¿cómo se explica que estos hombres lleven años descansando discretamente en la misma tumba? En ese momento, Marcel se inclinó detrás del archivador y miró por encima del hombro de Elodie el expediente. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó. En realidad, no, respondió Elodie con sinceridad. Solo un simple accidente escolar. Además, parece que este chico ni siquiera es de aquí. Su madre vive en Burdeos. La expresión facial de Marcel cambió de repente. Sus ojos vagaban como un fantasma del pasado. Rochefort, ese chico, dijo en voz baja. Carta del autor. ¿Lo conoces?, preguntó Elodie con tono sincero. Marcel se sentó lentamente en la silla junto a la mesa de Elodie. El cansancio de sus casi 70 años se reflejaba en su rostro.
Se quitó las gafas, las limpió con cuidado con la manga de su camisa y su voz se volvió de repente más grave. Fue hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras. Solo recordaba ese nombre. Rochefort, sí. Era un chico delgado. Tuvo una vida difícil. ¿A qué te refieres con una vida difícil? Era huérfano, dijo Marcel. Lo enviaron de un orfanato a otro, lo dieron en adopción varias veces y luego lo recuperaron. Él también encontró refugio en Montballon sin domicilio fijo. Cuando no encontraba un lugar para dormir, dormía en la estación de tren. A veces incluso dormía en la entrada trasera de la redacción del periódico. Se puso las gafas y tras una breve pausa, añadió: se metió en problemas, pero no era mala persona. Solo era un chico que intentaba hacerse adulto sin saber en quién podía confiar. Entonces, ¿por qué esos motociclistas le mostraban tanta devoción? ¿Qué los unía? ¿Habían luchado juntos? ¿Habían recibido la misma formación en el mismo club? Marcel negó con la cabeza. No, no directamente del club, pero había una conexión, había rumores. Fueron ellos quienes lo apoyaron en los momentos difíciles. Esos hombres ya no eran los veteranos respetados que son hoy en día. Los habitantes de Montballon los excluyeron. La policía los persiguió sin descanso. Se les consideraba rebeldes, personas perturbadas que no tenían relación con la sociedad. Un chico como Rochefort era quizás como un hermano pequeño para ellos. Entonces se levantó bruscamente. «No creo que debas venir aquí». «¿Y dónde entonces?», preguntó Elodie inmediatamente. «Ve a ver a Rita en el archivo municipal. Es casi tan vieja como el mundo. No sabe nada de esa época. Sus recuerdos aún están frescos». Pero la atención de Elodie se centró en otra cosa. Entre las cajas del archivo había un sobre grande de otro color. En él estaba escrito con lápiz rojo: «No destinado a publicación». Correspondencia. Al abrir el sobre, encontró una hoja de papel fino que se había vuelto azulada. Estaba fechada en septiembre de 1984. «Estimado señor Davin, he recibido su carta con motivo del funeral de mi hijo Jean-Michel. Le estoy muy agradecida a usted y a sus amigos. Saber que, a pesar de su silencio durante tantos años, siempre estuvo a su lado, me ha proporcionado una paz indescriptible». Las manos de Elodie temblaban. Esa carta abría las puertas a un pasado enterrado. «Mi salud es delicada, por lo que no puedo asistir al funeral, pero le agradezco que haya organizado el entierro en la cripta familiar. Se lo había pedido, al fin y al cabo, usted era su única familia. Gracias por quererlo cuando yo no pude hacerlo. Marguerite Rochefort». Al final de la carta había otra nota, garabateada rápidamente con lápiz. «De Davin, les guerriers de Férimse». Los ojos de Elodie se agrandaron. Todos sus instintos estaban en alerta. Por primera vez en años, sus venas periodísticas latían con fuerza. La intuición en su corazón casi gritaba. Había algo más profundo, algo profundo e inquietante. Se levantó de su escritorio y gritó hacia el pasillo: «Marcel», pero la oficina ya estaba vacía. El viejo fotógrafo se había marchado. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, a Elodie le rondaban innumerables pensamientos por la cabeza. ¿Qué conexión podía haber entre un joven marine como Jean-Michel Rochefort y un club de moteros? Y sobre todo, ¿por qué esos hombres se reunían año tras año, desde hacía 40 años, en la tumba de ese niño? No era solo una cuestión de lealtad. Era un juramento de fidelidad, quizás una historia que salvaría toda su carrera o incluso le daría una nueva vida. A la mañana siguiente, Elodie se dirigió directamente al archivo municipal de Montballon. La Rita Bonnefoy de la que había hablado Marcel era tal y como la habían descrito. Una mujer menuda, con el pelo gris, gafas de lectura colgadas de un collar de perlas alrededor del cuello y una mirada aún viva a pesar de su edad. Su escritorio estaba cubierto de montones de papeles, pero su memoria era como una máquina del tiempo. «¿Has dicho Jean-Michel Rochefort?», repitió Rita entrecerrando los ojos. «Hace años que no oigo ese nombre. Pobre niña. ¿Qué me puedes contar sobre él?», preguntó Elodie con entusiasmo. Rita la miró atentamente.
¿Por qué te ha entrado curiosidad de repente después de tanto tiempo? Estaban en la tumba de los Iron Warriors el Día de los Caídos. Todos los años. Los vi ayer. Ah. Rita negó con la cabeza, como si se sumergiera en un recuerdo familiar. Los Ghost Riders. Así los llamaba el viejo Sheriff Besson. Siempre decía que esos chicos parecían llevar años esperando el perdón. ¿Y qué tienen que ver con Rochford?, preguntó Elodie con el bolígrafo en la mano. Rita suspiró con voz débil. Ese chico pasó por momentos muy difíciles. Su madre lo abandonó cuando tenía 12 años. En 3 años estuvo en 4 familias de acogida diferentes. La última fue la familia Peterson. Era un hogar horrible. Él era alcohólico. Trataba mal a los niños. A menudo tenían que ir al hospital, pero nadie podía sacarlos de allí. Elodie tomó notas rápidamente. ¿Cómo llegó entonces al club de moteros? Bueno, eran otros tiempos, dijo Rita en voz baja. En aquella época, esos hombres no eran muy conocidos. A veces se les relacionaba con actividades ilegales. Pero cuando aquel chico desapareció un día, ellos fueron los únicos que se preocuparon por él. ¿Y luego?, preguntó Elodie con curiosidad. Luego, continuó Rita, ajustándose las gafas, lo encontraron y lo acogieron. Le dieron de comer y le ofrecieron un lugar cálido donde estar. Acogieron a un niño sin documentos y sin seguridad y le ayudaron a volver al colegio. Lo cuidaron como nadie más lo había hecho. ¿Entonces eran oficialmente sus tutores? Rita negó con la cabeza. No, nadie habría concedido algo así en aquella época. El Estado no podía confiar la adopción a un club de moteros. Pero en la vida de Rochford se convirtieron en una verdadera familia, a su manera, discretamente, en secreto. Elodie le dio las gracias a Rita y salió de la oficina del archivo. Cuando se subió al coche, ya conocía más o menos la historia que había detrás, cómo un niño abandonado había sido adoptado por hombres marginados. Pero aún faltaba mucha información. ¿Cuándo? ¿Cómo se había creado ese fuerte vínculo? Y sobre todo, ¿quiénes eran realmente esos hombres? Para conocer la historia de estos hombres, que durante 40 años habían mantenido una promesa en silencio, sabía que tenía que volver a la fuente. Los Iron Warriors, ese antiguo y controvertido club de moteros, seguían existiendo. Pero su presencia en Montballon era ahora mucho más débil. Su club, que en su día fue un lugar de encuentro para jóvenes rebeldes, parecía ahora más bien un refugio para veteranos envejecidos. El edificio, una antigua gasolinera abandonada a las afueras de la ciudad, tenía la pintura descascarillada y las persianas descoloridas por el sol. La grava del patio delantero aún mostraba huellas de neumáticos de motocicleta. Elodie aparcó el coche en la acera de enfrente. Sintió una ligera presión en el corazón. Respiró hondo para armarse de valor. Antes de salir, había llamado por teléfono y mencionado el nombre de Jean-Michel Rochefort. Eso le había valido una invitación firme, pero clara. Nada más. 3 hombres estaban sentados frente al edificio en sillas desgastadas por el tiempo y el viento. Sus ojos se posaron en Elodie. El mayor, un hombre con barba blanca como la nieve y profundas arrugas alrededor de los ojos, asintió ligeramente con la cabeza. ¿Es usted la periodista?, preguntó con voz grave. Elodie Moreau, Gazette de Montballon, dijo ella, tendiéndole la mano. Gracias por esta oportunidad. El apretón de manos del hombre fue firme, pero breve. Michael Lawson. Luego añadió con voz vacilante, sin apartar la mirada. No sé qué esperas encontrar después de todos estos años. Elodie dudó un momento y luego respondió con determinación. Te vi en el cementerio el día de los caídos, en la tumba de Jean-Michel. Me pregunté por qué, después de todos estos años, seguías estando ahí para él. Michel miró brevemente a los hombres que tenía a su lado. Uno de ellos inclinó la cabeza, el otro apartó la mirada. Entonces Michel habló. Hay cosas que no se pueden explicar, simplemente suceden, porque es lo correcto. Aunque no tengan sentido para los demás, eso no importa. De repente, su voz sonó fría. Llevaba el peso de años de distancia, cansancio y una profunda sensación de inseguridad. Elodie comprendió que esos hombres no confiaban en los periodistas. Quizás no confiaban en nadie.
sobre todo en aquellos que hacían preguntas sobre Jean-Michel, pero Elodie no bajó la mirada. Recordó el sobre que tenía en la mano. «He encontrado una carta», dijo en voz baja. Estaba dirigida a alguien de su familia. Davin. En la carta decía algo así como que su asociación había organizado el funeral de Jean-Michel. Y decía, ustedes eran su única familia. El rostro de Michelle se tensó ligeramente. Intentó reprimir sus emociones, pero Elodie se dio cuenta. Doug Davin era nuestro antiguo presidente. Falleció hace 5 años. Luego dirigió la mirada hacia la calle. Esa carta, sí, la escribió Margaret. Nos agradecía que no pudiéramos formar una familia para su hijo. Doug adoptó a ese niño, como usted sabe. Elodie suavizó aún más el tono y preguntó, «Creo que hay una historia que merece ser contada, la suya y la de él». El tercer hombre, el mayor, que aún no había dicho nada, carraspeó. «¿Por qué es tan importante para usted?», preguntó entrecerrando los ojos. «¿Venta de periódicos? ¿Quiere unos cuantos clics?». Las palabras eran duras y frías. Elodie sentía la tensión. Esos hombres no eran el tipo de personas que se abrían fácilmente, y mucho menos ante una desconocida que había traído consigo un cuaderno y una cámara. Por un momento pensó en marcharse. Podría haber encontrado una historia sencilla y haber dejado el tema, pero entonces recordó aquel momento en el cementerio. Esas personas mayores que permanecían en silencio y con disciplina militar, con la mirada fija, pero con el corazón tembloroso. Ante esa tumba había algo real, honesto, puro. Esa ceremonia no era más que un voto de silencio, un vínculo que quizá esas personas no habían revelado a nadie durante años. Y Elodie confesó con sinceridad, «Nuestro periódico está llegando a su fin. De verdad. Probablemente este sea el último gran artículo que escribiré, pero no se trata de cifras de ventas. Mientras os observaba, vi algo que hacía mucho tiempo que no veía, el peso de una promesa. Cómo un compromiso puede convertirse en sagrado con el tiempo. Quiero contar esta historia, porque cuenta quiénes sois, no solo la historia de Jean-Michel». Michel guardó silencio durante un momento. Los demás también. El viento hacía ondear suavemente una desgastada bandera francesa en un viejo mástil cerca del edificio. Entonces Michel suspiró. «Davin lo contaría. Quizá nosotros también deberíamos contarlo». «Pero no he venido aquí por eso», dijo Elodie en voz baja. «Os he observado en el cementerio. Estabais en silencio alrededor de la tumba de ese chico. Han pasado los años, pero seguíais allí, ante una tumba, ante la que unos hombres adultos permanecían en silencio, con miradas marcadas por la edad. Había algo poderoso y verdadero en ello. Los hombres guardaron silencio. Cada uno de ellos reflexionaba en su interior sobre las palabras de Elodie. No la miraban, pero parecía haberse formado un consenso invisible entre ellos. Finalmente, Michel asintió con la cabeza en dirección a la puerta del club. «Entrad. El sol es demasiado fuerte para estos viejos huesos». Elodie lo siguió a través de la puerta. En el interior, las sombras del pasado les dieron la bienvenida. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Décadas de experiencia quedaban plasmadas en fotografías en blanco y negro y fotos en color descoloridas. Los hombres que sonreían en las fotos de su juventud eran ahora de mediana edad. Sus cabellos se habían vuelto grises. Sus motocicletas habían cambiado, pero sus chaquetas de cuero seguían siendo las mismas. Las fotos de su época militar colgaban junto a fotos de eventos del club. Entre ellas había algunas fotos descoloridas de principios de la década de 1980 que mostraban a un joven delgado con el pelo negro. Una sonrisa cautelosa iluminaba su rostro, como si formara parte del grupo y al mismo tiempo estuviera fuera de él. «Es Jimmy, sí», dijo Michel, siguiendo la mirada de Elodie. No era miembro oficial, aún no tenía la edad suficiente, pero era uno de los nuestros. Era tan nosotros como nosotros. Durante la siguiente hora, poco a poco se fue construyendo una historia que se contaba en fragmentos y de forma alterna. Otros miembros mayores del club, que estaban de visita, se sentaron a la mesa, encendieron cigarrillos y añadieron discretamente sus propios recuerdos. Jean-Michel Rochefort
o Jimmy, como se le conocía, tenía 16 años cuando llegó. Apareció frente al edificio, hambriento y con un ojo morado. La situación con su familia de acogida se había vuelto insoportable y se había escapado. En aquel entonces, Les Guerriers de Fer aún no era el club de veteranos comprometido y respetado que es hoy en día. Al contrario, era un grupo conocido por ser difícil, un grupo que intimidaba a la gente en la calle. Pero este chico, recordaba Michelle, no les tenía ningún miedo. Se acercó a nuestro hombre más fuerte, Diesel, dice Michelle, con los ojos aún llenos de asombro. Le dijo, si lavo las motos, ¿me darás algo de comer? ¡Qué descaro! Ese día le dieron de comer. Le dejaron dormir en el sofá del club. Y curiosamente, su familia de acogida ni siquiera denunció su desaparición. Con el tiempo, los miembros del club le encontraron pequeños trabajos. Le iniciaron en la mecánica. A veces le llevaban la mochila, otras le acompañaban a sus exámenes. Jimmy se convirtió en su mascota no oficial, en su responsabilidad silenciosa. No éramos modelos a seguir, admitió uno de los ancianos mientras sacudía la ceniza de su cigarrillo. Pero teníamos una regla. Debíamos proteger a los nuestros. Y ese chico era uno de los nuestros. Jimmy vivió cerca del club durante unos 2 años. A veces en el sofá, a veces en la casa de un miembro que tenía una habitación de invitados. Intentaron evitar su expulsión, le enseñaron a conducir una moto, a golpear y sobre todo, a no golpear. Michelle se detuvo bruscamente y apartó la mirada. Luego sonrió levemente, como si una vieja foto hubiera cobrado vida. Un día, tenía una expresión extraña en el rostro. Estaba orgulloso. He comprendido qué hacer con mi vida, dijo. Elodie contuvo la respiración. La historia por fin cobraba forma. Y ahora él era testigo del renacimiento de una vida, no solo de una historia mediática. Michelle sacó un expediente de su camisa, un documento amarillento y arrugado. Lo puso delante de Elodie. «Toma», dijo en voz baja. «Documentos de la Marina Francesa, escritos personalmente para su cumpleaños». Otro miembro mayor suspiró. Intentamos disuadirlo. No es que estemos en contra del servicio militar obligatorio. La mayoría de nosotros no venimos del ejército. Pero Jimmy lo hizo por motivos equivocados. ¿Por motivos equivocados?, preguntó Elodie. ¿A quién quería demostrarle algo? Michelle bajó la mirada. A nosotros, a sí mismo, y a su madre, que lo había abandonado. El chico pensaba que si se alistaba en la infantería de marina, por fin valdría algo. Por mucho que le dijéramos, no conseguimos hacerle entender que ya valía algo. El rostro envejecido de Michelle mostraba las marcas de una cicatriz que nunca había terminado de curarse. Era evidente que no quería abordar ese tema, pero continuó. 6 semanas, solo 6 semanas. Se cayó por un acantilado durante un ejercicio de navegación nocturna en el entrenamiento. Se rompió el cuello, murió en el acto, se informó oficialmente a su madre. ¿Y luego?, preguntó Elodie en voz baja. Ese fue el punto de inflexión. Su madre guardó silencio durante años, pero cuando se enteró de su muerte, llamó a nuestro presidente, Doug Davin. Dijo que no podía ocuparse del funeral, nos pidió ayuda. ¿Así que lo enterrasteis aquí, en Montballon? Michelle asintió con la cabeza. Sí, su familia tiene una antigua cripta familiar en el cementerio de la Lune Haute. Él envió los documentos. Nosotros nos hicimos cargo de los gastos. Organizamos la ceremonia de forma militar. Banderas, trompetas, 1 minuto de silencio. Todo eso, pensamos que al menos diría un último adiós, pero no lo hizo. ¿Y el funeral también?, preguntó Elodie con voz entrecortada. La voz de Michelle se endureció. Nada, ni funeral, ni tumba, ni otra carta, nada. Ese día hicimos una promesa. Cada año estaremos allí el día de los caídos, porque ya no quedará nadie más. Mientras el sol poniente bañaba lentamente las paredes del club con una luz anaranjada, a Jimmy le vinieron más recuerdos. Los días en que él y el club restauraron una vieja Harley durante un verano. Aquella vez que llevó al club un cachorro que había encontrado en un callejón abandonado. Ese perro se convirtió en la mascota del club durante años.
Elodie se sorprendió al ver cómo esos hombres de aspecto duro podían recordar esos pequeños gestos durante años. Michelle se levantó lentamente y abrió uno de los cajones interiores. «Tenemos una tradición», dijo. Sacó una pequeña caja de madera de nogal. «Cada año los miembros que no pueden ir a la tumba envían algo. Para Jimmy, esta caja contiene cosas que se han ido acumulando a lo largo de los años». A Elodie se le llenaron los ojos de lágrimas al abrir la caja. En ella había docenas de pequeños recuerdos. Una armónica rayada, una navaja oxidada, palillos gastados, insignias militares remendadas. Todos esos recuerdos, que se habían ido transmitiendo a lo largo de los años, eran menos objetos que recuerdos, formas silenciosas de expresar devoción. «Así que llevas casi 40 años yendo cada año a su tumba», dijo Elodie en voz baja. Michelle bajó la cabeza. «Sí, quizás seamos menos, quizás nuestras rodillas estén débiles, pero esa promesa sigue vigente. La promesa que nos hicimos a nosotros mismos y a él». Tras una breve pausa, Michelle susurró su última frase. «Las personas como Jimmy creen que han venido a este mundo y que nadie se interesa por ellas. Queríamos refutar esa idea. Quizás él nunca lo aprendió, pero nosotros lo sabemos. No estaba solo». El sol se estaba poniendo cuando Elodie salió del club. El cuaderno que llevaba en la mano estaba lleno, pero la historia iba mucho más allá del papel. No era ni un escándalo ni un secreto. Era la historia de un chico ignorado por la sociedad y considerado un fracasado, que fue acogido por un grupo de hombres duros pero de corazón blando. Elodie aún no lo sabía. Esta historia no solo conmovería los corazones de sus lectores, sino que también se instalaría silenciosa y discretamente en su propio corazón. A la mañana siguiente, cuando Elodie regresó a la oficina de la Gazette de Montballon, comenzó a escribir con una pasión que creía perdida hacía tiempo. El repiqueteo de las teclas resonaba como música en la oficina y rompía el silencio. El deseo de honestidad que había sentido desde sus primeros años en la escuela de periodismo había regresado. Tituló el artículo «La Hermandad de la Luna Alta, un voto silencioso y un niño inolvidable». No era solo la historia de Jean-Michel Rochefort. Era la historia de cómo unos hombres considerados problemáticos por la sociedad y marginados durante años se convirtieron en la familia de un niño. Nadie esperaba tal lealtad de ellos. Nadie les había confiado esa tarea. Sin embargo, año tras año se presentaban ante una tumba, en silencio, pero revelándolo todo. La redactora jefe de Elodie leyó el artículo 2 veces. Luego levantó la vista. «Es diferente, Elodie», dijo. «Es muy diferente de lo que esperaba». «¿Es eso un problema?», preguntó Elodie. «No», respondió él, devolviéndole el artículo. Impreso. Titular. 1. Toda la historia. El artículo se publicó en la siguiente edición. No tuvo el éxito esperado y tampoco fue recogido por los medios de comunicación nacionales, pero tuvo repercusión en toda la ciudad. Llovieron llamadas a la redacción del periódico, se enviaron cartas. El número de renovaciones de suscripciones se disparó. Los vecinos comenzaron a saludar respetuosamente a los viejos motociclistas que llevaban años sustituyendo a las aceras. Una semana más tarde, el viejo fotógrafo Marcel dejó un grueso sobre la mesa de Elodie. «Tengo algo para ti», dijo. «Lo traen constantemente. Pensé que deberías verlo». El contenido era un tesoro. Una foto descolorida de Jean-Michel intentando sonreír hace años en un baile de graduación del instituto con un traje que le quedaba demasiado grande. Una nota de un antiguo profesor. «Este chico empezó a venir de repente con regularidad. Seguro que es por culpa de esa gente». Y una carta de una anciana. Era vecina del hogar en el que había vivido Jean-Michel. Cuidaban de este chico. Lo veían a menudo. Una vez incluso arreglaron los escalones de mi porche. Me dijeron, «Cuida de nuestro hijo y te ayudaremos». Eran pequeños fragmentos olvidados, pero seguían siendo huellas silenciosas de una vida bien vivida. Sin estos hombres, estos fragmentos habrían desaparecido hace tiempo. 2 días después, Elodie recibió una llamada del ayuntamiento. El concejal, inspirado por su artículo, quería hablarle de un nuevo proyecto.
un pequeño banco en el cementerio de la Lune Haute, en honor a Jean-Michel Rochefort y a los hombres que lo recordaban. Cuando Elodie llamó a Michel para darle la noticia, se produjo un largo silencio al otro lado del teléfono. «No tenías por qué haberlo hecho», dijo Michel con voz ronca y quebrada. «No he hecho nada», respondió Elodie. «Solo he dicho la verdad. Algunas verdades deberían permanecer ocultas y otras deberían permanecer en la memoria para siempre», dijo Elodie con determinación. «Como Jimmy». Volvió a haber silencio. Entonces, la voz de Michel se volvió más suave. «Los niños estarían muy contentos. Gracias. Por el banco». Al año siguiente, Elodie regresó al cementerio de la Lune Haute con motivo del Día de los Caídos. Aparcó detrás de los mismos pinos, pero esta vez no se escondió. Avanzó con paso firme y decidido. Cuando llegó a la tumba de Jean-Michel Rochefort, ya no solo había una lápida, sino también un banco de piedra nuevo. Sencillo, pero robusto. Una pequeña placa de latón llevaba la inscripción «Jean-Michel Jimmy Rochefort, amado como un hermano, protegido como nuestro propio hijo, de Le Guerrier de Fer MC». Mientras Elodie leía en silencio la inscripción, una voz familiar rompió el silencio matutino. El ruido de los motores. Pero este año eran menos. Solo 7 motociclistas entraron lentamente en el cementerio, cruzaron el camino de grava y se detuvieron frente al banco. Todos eran mayores, todos estaban cansados, pero seguían allí, como habían prometido. Michel Lawson encabezaba el grupo. Ahora llevaba la barba más corta y la espalda algo más encorvada que el año pasado, pero aún se mantenía erguido. Seguía en marcha. No le sorprendió ver a Elodie. Michel se inclinó ante ella. Como cada año, los motociclistas formaron un semicírculo alrededor de la tumba. Esta vez, el banco de piedra formaba parte del círculo. La ceremonia transcurrió en silencio, como en años anteriores. Fue solemne, personal y sagrada. Parecía más un juramento que una oración. Cuando terminó la ceremonia, Michel se acercó a Elodie, mientras los demás miembros se dirigían lentamente hacia sus motocicletas. «Hemos leído su artículo», dijo con una leve sonrisa en los labios. «No estaba mal. Gracias por contarme esta historia», dijo Elodie con sinceridad. Michel echó un breve vistazo a la tumba. «No nos escribieron a nosotros», dijo. «Lo escribieron para él, para que nadie olvidara el nombre de un niño que, hace años, solo recordaban algunas personas mayores». Elodie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sea lo que hayan hecho, me parece muy importante». Michel asintió levemente. «No me llames Michel. A partir de ahora, llámame simplemente Michel». Luego miró por encima del hombro a su grupo. «No sé cuántos años más podremos seguir haciendo estas excursiones. Cada año somos menos. Pero…» Volvió a mirar a Elodie. «Quizá la historia continúe. Sobrevivirá. En papel, en líneas, en algún lugar». Sacó un pequeño objeto del bolsillo interior de su chaqueta. Era una insignia gastada de la infantería de marina francesa. Se había hecho de noche. «Era de Jimmy», dijo. «Lo encontramos entre sus cosas. Quizás ahora deberías llevarlo tú, para que la historia no caiga en el olvido, ni siquiera después de nuestra muerte». Elodie tomó la insignia con respeto. Él se la apretó con fuerza en la mano. «Inolvidable», dijo en voz baja. Michel se puso en marcha. De repente, se detuvo y se dio la vuelta. «Hay algo más. Después de la publicación del artículo, recibimos una carta». Elodie abrió mucho los ojos. «¿De quién?» «De su madre, de Marguerite Rochefort». Su voz temblaba. Sacó una carta doblada de su bolsillo. La letra era temblorosa, pero legible. «No estaba preparada para quererla, pero siempre esperé que algún día alguien lo hiciera. Gracias por encontrarla. Gracias por acogerla». Marguerite Rochefort. Elodie dobló cuidadosamente la carta. «¿Y qué hiciste entonces?» Michel miró a lo lejos. No había nada más que hacer. 2 semanas después, ella murió. Pero esa carta cambió algo. Digamos que se cerró el círculo. Un mes más tarde, cuando Elodie regresó al cementerio de la Lune Haute, hizo un nuevo descubrimiento. A la entrada había un letrero de madera tallado a mano.
el lugar de descanso de los olvidados, donde las personas solitarias finalmente reencuentran a sus seres queridos. Más tarde se enteró de que los guerreros de hierro habían financiado este letrero de su propio bolsillo. Lo habían encargado a un artesano local. Un agradecimiento silencioso. Una forma de contar para siempre la verdadera historia de esta colina. Esa mañana, los motores volvieron a arrancar. Un grupo cada vez más reducido retomó el mismo camino. Un tren desapareció en el silencio de la montaña. En ese momento, Elodie comprendió. Hay promesas que se cumplen sin haber sido pronunciadas jamás. Hay lealtades que definen quiénes somos. Durante 40 años, estos hombres dieron testimonio de la existencia de una niña lejos de miradas curiosas. Y no lo hicieron por los aplausos, sino por la promesa que habían hecho. Los jinetes fantasmas de la Lune Haute se hicieron más escasos con cada año que pasaba. Pero la promesa que habían hecho era lo suficientemente fuerte como para mantener vivo el nombre de ese niño abandonado. Y ahora Elodie lo sabía. No era solo su promesa, también era la suya. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal. Vea el video en la pantalla. Es una historia que no debe perderse. Hasta pronto en el próximo video.